Se conoció hace minutos que el presidente de la República, Yamandú Orsi, donará su camioneta, la camioneta de la polémica, a la ANEP, con el objetivo de cortar con todo esto que se ha hablado en los últimos días, las acusaciones por parte de la oposición y los cuestionamientos que también surgieron a la interna del gobierno y del Frente Amplio. Camioneta que había despertado muchísimo en los últimos días, la compra, el descuento, de todo eso estaremos hablando hoy en un living de análisis político. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la B. Utilizó parte de sus recursos económicos, una camioneta que tenía del año 2020 y entregó esta camioneta que había sido donada en forma personal a Yamandú Orsi y que Yamandú Orsi había definido hacer una especie de bono colaboración y que luego no fue sorteada y entregó esta camioneta. Hay mucho de institucionalidad en esto, faltan 3 años y medio, casi 4 de gobierno todavía, hay mucho para hacer. Y entonces que este tipo de cosas no paren al país. En este momento creo que quizás nosotros no alimentando más el asunto, dejando que ustedes los de la prensa hagan el trabajo y que quien tiene que dar las explicaciones las dé, estamos no apoyando al gobierno, sino apoyando al Uruguay todo, ¿no? Estamos en vivo en este martes aquí en la B, en la pantalla de TV Ciudad. Hay mucho para analizar. Vamos a contar muchas cosas a lo largo de este programa y de esta noche, de estas novedades que se conocieron hace minutos y esto que decía recién en la introducción Antonio Ladra. ¿Qué dice? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, ando en coche. Bueno, en coche. No sé cómo anda mi amigo Daniel Buquet, ¿anda en coche también? No sé si al mío se le puede llamar camioneta, pero diría coche por ahora. Ajá, bueno, y no sé cómo está también Jonathan Rodríguez. Bárbaro, no tengo coche, pero si alguien quiere donar... No, bueno, es algo recurrente estas últimas horas, ¿no? El tema de los descuentos. Bueno, hay muchísimo para conversar, para charlar. Se conoció hace minutos el presidente de la República esta noticia, ¿no? De que va a donar esta camioneta, la camioneta de la polémica, esta que compró con ese descuento de $25.000. Ayer analizamos incluso también con los compañeros el video, ¿no? Que se había conocido. Hay varias cosas para decir. Por ejemplo, esto lo está publicando Búsqueda, pero lo publican otros medios, no todos, porque una de las novedades, si se quiere, es que esta tardecita Orsi brindó declaraciones solo a los medios escritos, ¿no? No recibió a todos los medios, no recibió a todos los periodistas. Por ejemplo, quedaron por fuera los periodistas de televisión, de radio, de otros medios. Sí recibió a la prensa escrita y brindó esas declaraciones, esto que estábamos viendo recién allí en pantalla, Búsqueda, La Diaria, El País, tengo entendido también El Observador, y esto que les decía, ¿no? El mandatario informó que cederá el vehículo que compró con descuento el año pasado para intentar terminar con la controversia que generó el tema. Recordemos, estamos hablando de esta camioneta que compró con ese descuento de $25.000. Lo que está publicando Búsqueda en este momento es que el mandatario mostró documentación vinculada al acuerdo con la automotora y a la forma en la que abonó el vehículo. Además, comunicó su resolución de donar la camioneta que compró pocos días antes de asumir la presidencia a un precio de $54.000, cuando el valor de mercado rondaba los $79.000. El descuento obtenido por el entonces presidente electo, que quedó en evidencia en una factura que Presidencia envió en respuesta a una consulta de la periodista Patricia Madrid en Radio Carve, desató, como decíamos, este debate sobre este descuento, si lo tenía que recibir o no el presidente. En particular, debido a que pocos días después de la compra, Orsi utilizó en la ceremonia de asunción presidencial un coche eléctrico de la misma marca de la camioneta. Eso, también había despertado bastante polémica. Como les decía recién, la camioneta será cedida a la ANEP para que se use en el transporte de estudiantes. En el diálogo con los periodistas, estos periodistas de los 4 medios escritos, el presidente explicó que esperaba así disipar todas las dudas que generó la transacción, aunque insistió en que él entendía que había actuado de forma correcta. Así lo expresó también en el video que dimos a conocer
ayer. Si algún organismo de controlador considera que cometió un error, me haré cargo, fue una de las cosas que también señaló ayer en ese video que compartíamos aquí en Lado B. Bueno, un nuevo capítulo a toda esta historia. No sé por dónde quieren empezar. Antonio, a ver, arranco contigo. Bueno, esto podría haber empezó como un episodio menor. De hecho, cuando sale esta información a la luz, con la periodista Patricia Madrid, que hace el análisis de una publicación que hizo el diario El País, además, empieza como un episodio menor y fue escalando a la medida que se fue descubriendo cómo estaba compuesto todo esto. Yo no voy a hablar de los $25.000 de descuento, sino lo que quiero hablar es de cómo afecta esto a la izquierda, cómo afecta al Frente Amplio, cómo afecta al progresismo en todo caso. ¿Por qué? Porque durante 50 años de la fundación del Frente Amplio, la característica que se ha mostrado siempre es un partido diferente, honesto, creíble. Sus líderes lo han sido. El ejemplo de Líber Seregni, vivió en un apartamento ahí en 18 de julio, de una manera modesta, si se quiere, de clase media. Danilo Astori, 2 veces ministro de Economía, vicepresidente de la República, vivió en una casa en Malvin, típica de la clase media, y después quien elevó la vara y lo llevó a niveles planetarios de alguna manera, Mujica, que es el hombre que de alguna manera formó a Orsi mismo lo dice, ¿no? Entonces, esto pega ahí, pega en ese imaginario que hay de que la izquierda actúa de esa manera. Hoy de mañana escuchaba una entrevista al director de INEFOP. Abrieron el llamado para los jornales, lo que antes se llamaba jornales solidarios, ahora no me acuerdo cómo se llama. Tienen previsto que vayan a inscribirse 100.000 personas por un sueldo de $25.000 y acotado en el tiempo. Esa es la realidad que hay en la sociedad. Hay 100.000 personas que buscan un trabajo de $25.000 por determinado tiempo. 6 meses, 5 o 6 meses y algo de capacitación. Entonces, a la gente le importa si Orsi hizo esto, aquello, si fue al barco, al portaaviones. No, para él es una cosa, son cosas menores. Pero esto, que es una cosa tangible que está ahí, les llama la atención, paran la oreja, te lo preguntan, lo siento en la calle. Entonces, para mí, ahí estuvo la afectación mayor para Orsi. Y dicho esto, digo que también Orsi encaja en esa narrativa de la izquierda, porque él tampoco no es un hombre de dinero. Él vive en Salinas, no está utilizando la casa de gobierno o la residencia para los gobernantes acá en Suárez y Reyes, manda a los hijos a la escuela pública. Es decir, es eso del uruguayo medio. Ahora, ¿por qué tuvo que dar esto? Y bueno, viste, a veces uno se sorprende. Para mí fue una sorpresa todo esto y me parece que le hace mucho mal al sistema político en su conjunto, ¿no? Antes de escuchar a Daniel y a Jonathan, voy a aclarar una cosa, porque si ustedes nos vieron ayer, van a recordar que yo cerré el programa anunciando que hoy iba a entrevistar a la vicepresidenta de la República, Carolina Cose. Hoy se comunicó con la producción porque tomó la decisión de no dar entrevistas, al menos hoy nos dijo que no pensaba dar entrevistas. Vamos a ver si en los próximos días podemos reagendar. Aclaro esto porque quizás muchos televidentes hoy estaban pensando o imaginaban que íbamos a entrevistar a Cose, era la intención. Bueno, hoy no se pudo dar. Seguramente está atado a esto, ¿no? Sí, claro. Sí, clarísimo. Obviamente, porque aparte estaba pendiente de ver qué era lo que iba a decir Orsi hoy después de esta noticia, o mejor dicho, de la noticia de ayer de búsqueda de este segundo auto que había entregado como forma de pago, ¿no? Sí. En esa diferencia que había con la automotora. Daniel, escuchamos. Sí, bueno, agregando eso en mi función de periodista. ¿Te pusiste el sombrero de periodista? Claro, porque faltaba en el relato incluir que a continuación de su discurso público, donde pretendía, mostrarse honesto, convencido de que había actuado correctamente, pero en todo caso sin ninguna intención de beneficiarse y dispuesto a, pagar las consecuencias que hubiere, surgió esta información nueva
Sí, y claro. es que además pagó no solo con su auto anterior, sino con un auto que se le había donado Además, digo. otra empresa, Car One, de Canelones, en la campaña electoral. En una situación además confusa porque se la donó a Orsi, pero Orsi la donó, no sé a quién, al A la partido Fórmula, o al MPP, la rifaron, nadie ganó y entonces esa camioneta terminó siendo parte del pago de esta. Y el Frente Amplio la declara ante la Corte Electoral también la donación, ¿no?, de la camioneta. Claro, pero bueno, está bien, la camioneta generó el ingreso de la rifa, de última tiene sentido, lo que pasa es que la camioneta no, un auto, en Sí, fin, bueno, no sé sí. qué, de $20.000 aproximadamente. ¿Y el problema cuál es? ¿Por qué lo menciono? Porque esto señala que hay mucho amateurismo en la cúspide del gobierno, que yo creo que es en realidad un rasgo más amplio de la política uruguaya. Falta de profesionalismo. Porque no puede ser que vos salgas a aclarar y en tu aclaración no aparezca una información que aparece a partir de un medio de comunicación una hora después. Sí. Eso es falta de profesionalismo, porque si vos te comiste también lo anterior, me parece que es falta de profesionalismo. Todo, Porque claro. debió haber Hay una suma de... habría gente que podría haber opinado de que no era conveniente que adquiriera una camioneta en esas condiciones. Capaz que incluso alguna otra persona, esto es más debatible, podría cuestionar que el presidente utilice su propio vehículo para trasladarse, tal vez en el trayecto de su casa a la oficina y a la vuelta es más razonable, pero capaz que en los trayectos de su actividad presidencial no, en fin. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puede ser que vos digas, no, mirá, esto se complicó, porque por algo sale el presidente ayer a hacer este intento de aclaración? Y no digas, pará, pero ¿no habrá algún otro detalle por ahí por las dudas? ¿No? Para que esto quede bien cerrado. Porque el tema es que cuando vos lo querés resolver, lo terminás complicando. No aclares porque oscurece, como decía el dicho. Y eso realmente implica un mal manejo que ahora se está intentando con una nueva medida ya como crítica y extrema, que es que el propio Orsi, yo diría, bueno, está bien, para terminar de dejar claro que no tiene ninguna intención de beneficiarse personalmente de ninguna de estas donaciones, obsequios, rebajas o lo que sea, dice, bueno, no la quiero más, ¿no? Está bien, capaz que logra convencer a la gente, y yo creo que este es el único camino, de que efectivamente no es una persona que haya buscado beneficiarse personalmente de su condición de candidato presidencial, presidente electo o lo que fuera. En fin, esperemos que lo logre. ¿Por qué? Porque además, complementando lo que decía Antonio, que dice que esto le hace daño a la izquierda, yo creo que... Al sistema, dije Yo creo, bueno, por eso, yo creo que la virginidad a la izquierda la perdió hace un tiempo Sí, ya, por supuesto. porque bueno, los ejemplos que pusiste son obviamente merecedores de exaltación, pero son figuras, pero hechos de corrupción, de malos manejos, en gobiernos de izquierda a nivel nacional y a nivel departamental han aparecido unos cuantos. Sí, sí. Y en realidad, ¿cuál es el problema? El problema es que gobierno tras gobierno, administración tras administración, surgen hechos irregulares que generan en la ciudadanía una percepción pero que te lo dice la gente cada vez más. Los políticos son todos iguales. Son todos iguales. ¿Qué me venís a convencer en las elecciones que vos vas a resolver los problemas? Son todos iguales, lo único que les interesa es su propio beneficio. Y lamentablemente, esto yo espero que pueda revertirlo, pero francamente no soy optimista. Contribuye a esa sensación, que es algo que no es exclusivo de Uruguay, que está extendido por todo el mundo y que da lugar además a fenómenos negativos desde el punto de vista político, ¿no? Fenómenos de autoritarismo, de deterioro democrático, de radicalismos, extremismos,
violencias, confrontaciones que no le hacen bien ni a la democracia ni a la gente que vive en democracia. Jonathan, te escuchamos. Bueno, yo creo que más de uno está deseando en el gobierno que arranque el Mundial, ¿no? Y que de alguna manera cambie el eje de la conversación. Me parece que este episodio, que todavía nos sigue dando capítulos, lo podemos analizar desde distintos ámbitos o niveles. Hay una faceta, se puede decir, judicial, hay una faceta de conflicto político, hay una faceta que tiene que ver con lo institucional, hay otra faceta que puede tener que ver con lo mediático y la comunicación. Y cada una de ellas, creo que si profundizamos, estamos un programa entero conversando. Pero quiero retomar en esto de Antonio y Daniel que comentaban, quizás no irnos tan lejos en la fundación del Frente Amplio, y obviamente que la fundación del Frente Amplio tiene que ver con cuestiones políticas, ideológicas, pero también con un posicionamiento ético sobre lo que se consideraban los partidos tradicionales y la corrupción que campeaba en la década del 60 y del 70. No hace falta volver tanto, porque la campaña de la fórmula Orsi-Coses se basó en un eslogan que es el gobierno de la honestidad, ¿no? Que gobierne la honestidad. Y yo recuerdo a varios analistas, pero recuerdo a Daniel Chasquetti mencionar públicamente las dificultades, las complejidades que tenía poner el debate en esa cuestión. Y la campaña, en ese sentido, venía en una doble dimensión, un poco una especie de mea culpa sobre algunas cuestiones que el Frente Amplio transitó en los gobiernos de Mujica y el segundo de Tabaré Vázquez, una especie de aprendizaje de los errores cometidos, pero también en función de lo que el gobierno de Lacalle Pou hacía y el posicionamiento que el Frente Amplio tuvo sobre distintos episodios, acusando al gobierno de Lacalle Pou de corrupción, de manejo espurio de los recursos, de clientelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí el discurso de la honestidad se anclaba en esas dos claves. Y acá sigue habiendo como una discusión de fondo de que la honestidad es patrimonio de un partido político, de una ideología política, y todavía no tomamos dimensión de que la honestidad o la corrupción o que la empatía o que la solidaridad en realidad son inherentes a la condición humana. Y nadie puede tomar esa bandera como propia. Y lo que sí se puede hacer es, cuando se comete un ilícito o un acto que es contrario a la ética, es ¿qué haces después? No, pues nadie puede garantizar que eso no ocurra, pero ¿qué haces después? Ahí está la diferencia. Eso por un lado. Por otro lado, este es un episodio que cala en la ciudadanía, porque en realidad es, y Antonio lo decía, y yo estoy de acuerdo, es muy fácil de comprender. A veces cuando los políticos se hacen acusaciones cruzadas, a veces son muy difíciles de comprender de qué se está hablando, pero cuando toca cuestiones económicas, la gente lo entiende, no es que el otro no lo entienda, pero este lo entiende muy fácilmente, pero aparte lo puede comparar con decisiones que tienen que ver con su economía propia, ¿no? Para el que gana 25.000 pesos por mes, o se presenta a un llamado a un concurso para ganar 25.000 pesos por mes, $25.000 son más de 3 años de sueldo. Entonces queda claro. Y todos sabemos las dificultades para conseguir créditos o para que te haga un descuento. Entonces para la gente eso está claro. Y creo que en todo momento lo que la gente le pidió a Orsi, que propios y ajenos saben que Orsi es una persona de bonomía, es decir, nadie duda de Orsi. Puesto creo que es voz populi, que tiene una imagen tanto dentro del gobierno como en la oposición, de un ciudadano recto y honesto. Lo que estaban pidiendo es honestidad desde el comienzo. Y el manejo de la comunicación fue tan errático que ese capital que Orsi tiene, que es el de la honestidad, se vio trastocado. Y a mí me parece que el capítulo de la comunicación en concreto es un capítulo que hay que analizar cómo no se tiene que hacer comunicación política. Bueno, ahí... Yo no sé si es un tema, si es un tema de comunicación o un tema político. Primero está el tema político, después está la forma en que se comunica. Seguro, pero si vos desde el comienzo decís que estás seguro de que vos no cometiste ni siquiera, no una ilegalidad, ni siquiera un tema ético, y tenés los elementos, ¿por qué esperar tanto tiempo? Bueno, porque en realidad primero no se dijo nada, parecía que esto iba a morir. Después salieron distintos actores a dar versiones, pero si vos las colocabas todas una al lado de la otra, habían inconsistencias entre ellas. Después sale Orsi haciendo un chiste de mal gusto, diciendo que cuando él ve un descuento se tira de cabeza, como de alguna manera no entendiendo la gravedad de los hechos. Y después tiene que salir Orsi en una comunicación. Sí, a través del video. A través de un video,
tratando de aclarar, y al mismo tiempo, casi de forma, una hora después, sale esta noticia de búsqueda que se confirma con fuentes de la propia presidencia, sale de adentro de presidencia. Entonces, a la hora, ese video de Orsi ya no tenía sentido, había perdido el efecto. El final de Orsi diciendo con la verdad siempre, exacto, se cayó. Y después, algo que en la comunicación política uno se sabe, es que cuando, es decir, quien se dedica a la comunicación política y ve que un episodio puede ser negativo, en este caso para el presidente, ya toma medidas de contingencia. Después, si el episodio muere, por las razones que sea, no necesitas utilizar esas estrategias. Pero si el episodio va escalando, vos tenés las estrategias para de alguna manera encapsular. Y en este caso tenemos un presidente que terminó exponiéndose, no hubo cortafuegos, sino Pero no será que es el propio presidente que actúa sin escuchar a sus... Ahí hay un tema, esto que toca Antonio, nosotros lo hemos analizado, lo hemos hablado, yo no sé hasta qué punto hay una cuestión de asesoramiento, correcto o incorrecto, y después cuánto hay de las decisiones del propio presidente de la República, porque, no sé, las del fin de semana que despertaron mucha polémica de esa de yo me tiro de cabeza, yo no sé cuánto hay de Orsi de decir, bueno, apelo a mi estilo, el cercano, claro, el de estar con la gente, el de vivir en Salina, el de ir al supermercado y juego con mi impronta y digo, nah, yo me tiro de cabeza y capaz que con eso apago el tema. Pero perdóname, pero yo vuelvo a lo mismo. Si fuera así, primero, Orsi no tiene... No tiene pinta de ser de esos dirigentes que no le hacen caso a sus asesores. Tiene pinta de ser más maleable, de oír opiniones y tomarlas en cuenta. Pero aún si no estuviera bien asesorado, pero él no le hace caso a los asesores, falta profesionalismo. Es amateurismo. Sí, claro, totalmente, eso estamos de acuerdo. Porque además... El discurso que Orsi leyó ayer, yo creo que no lo escribió Orsi. No. Fue escrito pensando en, bueno, ser cuidadoso, no fue del todo preciso, no informó mucho, dio por sentadas muchas cosas y buscó que Orsi se presentara como una persona que, bueno, que, en fin, que estaba como dolida por la situación en la que había terminado embretado. Y remarcando su honestidad. Pero no solo la honestidad, porque está bien lo que dice Antonio. La verdad, ¿no? Sí, claro, él termina la verdad es toda la verdad. Sí. Y nada más que la verdad, ¿no? Y a la media hora se cae. Y entonces resulta que no estaba toda la verdad y eso lo lesiona. Yo creo que Jonah lo dijo. Comentamos acá, hace unas semanas atrás, la caída de la aprobación de Orsi en las encuestas. Le atribuimos este aspecto a algunos elementos como, por ejemplo, Orsi no tiene un liderazgo muy fuerte, es un liderazgo débil, eso es natural, propio de la persona. Los resultados del gobierno son magros, no son perceptibles, la gente está algo desilusionada. Bueno, que lo golpean desde sus propias filas, está bajo fuego cruzado, pero entonces en ese momento Orsi seguro que mantenía como un costado fuerte que era, bueno, esta cosa del hombre llano, el hombre de pueblo, el vecino común, honesto, sincero, etcétera. Yo creo que terminó de dilapidar lo último que le quedaba de capital político, ¿no? Es decir, yo estoy esperando que la próxima encuesta de aprobación del presidente muestre una caída significativa. Cuando surgió el asunto, yo pensé que iba a ser un hecho pasajero, pero viste que estas cosas funcionan con estas secuencias. Y bueno, como que el primer día que surgió la noticia se tendría que haber reunido el comité de crisis, que no sé ni si existe un comité de crisis. Bueno, si me permiten decir algo, en esta reunión que tuvo ahora el presidente con los medios, elegidos además... No todos los medios. No todos los medios, ¿no? Que eso también generó malestar. Que eso genera malestar también, ¿no? Mira, en Torre Ejecutiva nosotros teníamos compañeros, periodistas de radio y de tele, no pudieron entrar. No pudieron estar, ¿no? Y hubo toda una maniobra de cómo sacarlos y que no estuvieran, pero estaba Búsqueda, El Observador, La Diaria y El País. Estos 4 medios, el presidente Orsi
el Pacha Sánchez y el director de Servicio Civil, Pérez. No había ningún asesor de prensa. No había ningún asesor de prensa, ningún asesor de comunicación. ¿Cómo en un caso de esto no hay un asesor de comunicación sentado allí también? Bueno, debería haberlo. Es ahora, un mensaje, ¿no? Esto que dice Daniel, ¿no? Del capital político de Orsi, esta medida de donar la camioneta a la NEP busca, creo, un poco cuidar eso, ¿no? Esto que decís, bueno, no es deshonesto, no quiere la camioneta para sacarle un beneficio económico, la dono, ¿no? Y a ver si eso genera o no algún impacto también en la población. Una movida mujiquista. Bueno, lo que pasa ¿no? es que, esa de donar. ¿Sí? Lo que pasa es que si no es deshonesto, estamos hablando de cuestiones que tienen recibos, que tienen facturas. ¿Estamos de acuerdo? Hay trazabilidad. Entonces, la mejor forma de descomprimir esto, si vos estás seguro de que no tenés nada para ocultar, es mostrar. Es mostrar. El tema es que allá nos enteramos de otro capítulo. Y uno no quiere ser tendencioso, pero ¿por qué se ocultó la existencia de ese vehículo donado, ¿no?, por Caruán? ¿Por qué se ocultó en un primer momento? ¿Por qué no se salió? Porque eso de alguna manera reducía el monto que Orsi estaba colocando. Y a mí me parece que ahí se abre otro capítulo donde a más de uno, gobierno y oposición, no sé si les conviene ingresar, que es el tema del financiamiento de las campañas políticas. Claro. Ese es un gigantesco capítulo, enorme, la mayor parte del mismo lleno de opacidades. Y a mí a veces la reacción de la oposición, más que nada de la oposición más moderada, más allá de cuidar a Orsi en esto de que entienden de que es una persona con ciertas características de honestidad, más allá de cuidar los más institucionalistas la figura presidente de la República, también entiendo que si vamos a entrar a escarbar en declaraciones juradas, en rendiciones de cuentas, etcétera, etcétera, se abre la caja de Pandora. Entonces yo no sé hasta qué punto... La prueba es que esta declaración jurada nadie la leyó. Porque los organismos de Contralor, ¿sí?, en la medida que vos en el Estado no financiás algo, eso no existe, no tiene capacidad, es decir, lo tiene nominativa. Y en el Uruguay tenemos una larga tradición de querer controlar, pero no dotar las instituciones de Contralor. Y los políticos, en nuestro país al menos, no estoy al tanto de la comparativa, de una política comparada, no les gusta mucho ser controlados, ¿sí? No son amigos de los controles. Y son ellos mismos los que los generan. El tema del financiamiento es una cuestión importantísima en eso, ¿no? Capital, que ha costado sí. avanzar, ¿no? Ahí es todo el sistema político. Sí, totalmente. Existen algunas normas y bueno, y como hicieron mención en el caso de este auto donado por Caruán, fue declarado en ingresos como ingreso de campaña. Existe esa instancia. Uruguay no tenía nada de esto hasta fines del siglo pasado, sí. Y luego hubo desde los 90 más sucesivas leyes que establecieron algunas obligaciones. No hay penalizaciones, es un tema complicado. Hay un tema, por ejemplo, esto es tema, mirá, en este momento y como una coincidencia, un grupo de académicos europeos está editando un manual de financiamiento de los partidos políticos de todos los países del mundo y otros colegas están buscando publicar un libro sobre financiamiento de partidos en América Latina. O sea que son temas centrales para la academia. Y todos los países tienen, o casi todos los países tienen regulaciones diversas en la materia. No es que a los políticos les gusta que los controlen. Justamente, porque esto aparece en los años 90, aunque tiene antecedentes. Precisamente por el deterioro de la imagen de los partidos políticos. Los partidos políticos, una vez que se hacen conscientes de que están alejándose de la gente, que la gente los percibe de forma negativa, y como corruptos, como autorreferidos, dicen, vamos a poner reglas, ¿no? Y acá hay unas reglas que, por ejemplo, ha costado muchísimo, ha habido muchas discusiones, pero en Uruguay no está prohibido que las empresas hagan donaciones. Pero se puede prohibir. Está limitado el monto y tienen que ser nominativas. Hay límites de montos, pero no está prohibido que sean empresas. Sí, claro. Pero para las elecciones internas no hay prohibición alguna, ¿no? Los empresarios podrían donar.
si se prohíbe que donen las empresas, los dueños de esas empresas, usando sus dineros, sí podrían hacer donaciones. O sea, prohibir que las empresas hagan donaciones no es algo que afecte la posibilidad de los partidos de acceder a recursos. Porque lo que la empresa no dona pasa a ser ganancia de la empresa y la ganancia de la empresa se la puede apropiar el empresario. Entonces, la posibilidad existe, sin embargo, no se quiere. Y lo de las donaciones de las empresas es muy complicado, porque resulta que hay empresas que donan, pero también hay empresas que son beneficiarias de contratos públicos. Y yo te agrego otra, y conocemos todos. Hay empresas que donan a más de un candidato y más de un partido. O sea, ponen los huevos en distintas canastas, ¿no? Sí. Posiblemente la mayoría de las empresas hagan eso. Yo creo que no sé si la mayoría, pero hay un montón capaz que prorrateando los montos de acuerdo a sus preferencias, ¿no? Y a las encuestas. Pero la empresa Car One está instalada en un predio gigantesco con un emporio ahí de tipo shopping, yo que sé, que venden autos y de todo un poco. En Canelones. En Canelones, que debe haber tenido algún vínculo con la intendencia, con algunas regulaciones, etc. Bueno, es un polo de desarrollo toda esa zona allí, ¿no? Que seguramente obtuvo beneficios, municipales, departamentales. ¿Hubo alguna relación directa entre una cosa y la otra? Y bueno, capaz que no, pero ¿qué pasa? La gente va a pensar que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que el dueño de Car One es súper amigo de Orsi o es un hincha del MPP de toda la vida y entonces decidió hacer una contribución para la campaña. El Hyundai que se utilizó para la ceremonia de transmisión de mando es de la misma empresa que le hizo el descuento. ¿Tiene algo que ver la cosa? Bueno, Orsi eso lo dijo explícitamente. Dijo, esto no tiene nada que ver. Lo dice porque se sospecha que puede ser. ¿Por qué una empresa tendría que hacerle una donación a un candidato o a un presidente electo? El dueño de la empresa podría hacer una donación y por lo tanto liberar a la empresa por completo de esa, en fin, a esta altura sería un estigma, no sé. Pero eso pasó también, ¿se acuerda? Con el tema de la calle Pou, Montepaz, los aportes en campaña y después los cambios normativos, que incluso está esa declaración de la calle Pou cuando le preguntan, ¿y esto fue si va a ser para, no sé, una empresa fábrica de chicles? Eso fue a cielo abierto. Es decir, claro, ahí también hay un reconocimiento público, ¿no? Del expresidente en ese caso, ¿no? Sí, ¿de quién se lo pidió? Pero no conozco los aportes de Montepaz a la campaña. Existen los aportes de Montepaz a la campaña. Porque ahí es un tema también de aportes y qué haces vos como gobierno después con esas empresas, esto que estás diciendo vos, ¿no? Que en su momento aportaron. Bueno, pero acá volvemos a hablar del tema de la transparencia, ¿no? El financiamiento de los partidos. Y que forma parte del discurso de los propios políticos, y es cierto, hay un intento de buscar transparentar una actividad como la política y los políticos que de alguna manera siempre están mirados de una forma no necesariamente positiva acerca de cuánto ganan, qué es lo que hacen, es decir, ya corren en desventaja en eso. Y Orsi, que es una persona relativamente humilde en el sentido de que sigue viviendo en Salinas, sigue llevando a sus hijos a la escuela pública, cuando la mayoría de los políticos llevan a sus hijos a colegios privados, tienen todo el derecho a hacerlo, nadie lo va, ¿no? Pero ese... Y en esto de no generarle gastos al Estado teniendo un vehículo propio y poniéndolo, ¿no? O sea, la necesidad en el fútbol de hacer una de más. Yo, la verdad, personalmente, preferiría, ya es cara la política, ya no sale caro los gobernantes, ¿tá? No sé cuántos más caro nos puede salir un auto presidencial. Yo desearía que no estuvieran la voluntad de el presidente electo manejarse en un auto personal, sino que se maneje en un auto de presidencia, porque aparte está yendo el presidente de la República, representa 3,5 millones de uruguayos. Ese auto debe tener ciertas características, ciertos resguardos, en un país que por suerte es pacífico y ojalá siga siendo, ¿tá? Pero yo creo que no es cualquier vehículo por la comodidad, por las plazas o porque es híbrido, sino un vehículo de presidencia y que sea institucional, y que la honestidad o la transparencia funcione por otros carriles. Y no por eso. Ayer Chaschetti hablaba, esto que decía Jonathan también, de plantearlo de esa, digamos, regular, ¿no? Desde el auto presidencial, incluso hasta el auto que se utiliza el 1 de marzo, ¿no? Que no sea esa discusión o esas novedades que cada presidente tiene cada vez que elige el auto, de por qué, bueno,
llevar a algo general y que no genere todo este tipo de situaciones también, ¿no? Es un poco de profesionalizar la política, esto que hablábamos recién. Es que en parte, digamos, si bien ha sido bien recibida la actitud de austeridad que han mostrado algunos presidentes, y te incluyo a Jorge Valle, por ejemplo, ¿no? Otro que, en fin, vivía en su apartamento, sí, andaba en taxi. No, y fue a buscar al taximetrista que lo había llevado el día de la votación, ¿no? Esos gestos son bien recibidos, son poco profesionales. Pero la austeridad no debería pasar por otro lado en la política, bueno, no por eso, en realidad. Es que además, esto no afecta a nada. A ver, que vos me digas que el presidente Orsi, la motivación del presidente Orsi al comprarse esa camioneta, dado que el precio le pareció razonable, buscaba evitar que el Estado incurriera en un costo comprando un vehículo que no sé si debía comprar o no, porque capaz que ya tenía, pero bueno, ponele que tenía que comprar un vehículo, pero no afecta en nada los presupuestos públicos, ¿no? Si fueran $80.000 o yo qué sé, lo que tuviera que gastar llegado el caso. No estamos hablando, el presupuesto en Uruguay son decenas de millones de dólares o cientos de millones de dólares. Entonces, no es el punto. En cambio, yo creo que sí es el punto. Además, en un escenario que está bien, seguimos siendo un país chico, lo que vos quieras, pero la inseguridad campea, atentaron contra una fiscal. Claro. La seguridad del presidente debería ser una preocupación. O vamos a esperar que haya un atentado para que el presidente viaje en un auto blindado. Porque yo me imagino que los presidentes de todos los países vecinos, incluyendo Paraguay seguramente, para hablar de que sí, son más grandes obviamente la mayoría de nuestros vecinos, estoy seguro que viajan en un auto blindado. Y no sé qué otras medidas de seguridad tomarán. Entonces es muy lindo, sí, ver al presidente saliendo de presidencia y cruzando a comprarse bizcochos en la panadería del otro lado de la Plaza Independencia. Pero no debe hacerlo, ¿no? Entonces a veces esta cosa de la simpatía, de mostrarse como una persona común, tal vez lo puedan hacer en otro ámbito, si es que esa idea se quiere transmitir y es interesante, pero no a costa de los protocolos más elementales del funcionamiento de la vida pública. Lo que pasa es que se dieron varias explicaciones por esta camioneta, ¿no? Que tenía que tener un auto, lo dijo Fernando Pereira, un auto que tuviera la seguridad, que yo quiero que tenga seguridad el presidente, que vaya en eso. Jorge Díaz dijo que era una compra particular y que no se había violado nada. Entonces, por otro lado, el propio presidente dice que lo hace porque además no quiere que el Estado incurra en gastos. Pero el Estado ya tiene previsto tener vehículos oficiales y tener chofer oficial 24/7. O sea, que el gasto está, ¿no? Entonces, me parece que es todo... estuvieron buscando una respuesta para llegar a esto. Vamos a entregarle el auto a la ANEP. ¿Y ahora en qué va a andar el presidente Orsi? Bueno, probablemente un auto de presidencia. Un auto de presidencia. Bueno, una de las cosas extrañas del mensaje de ayer es que él aclaró que él usó exclusivamente su camioneta durante el primer año, Sí. y alternando con otro vehículo durante el presente año. Es decir, ya estaba usando un vehículo de presidencia. Por lo tanto, a pata no se queda, si no tendría que tomarse un COPSA para ir a Salinas, lo cual violaría obviamente cualquier protocolo de seguridad razonable. Pero efectivamente, la verdad es que todo esto es innecesario, ¿no? Desde el principio hasta el fin, pero además, si cometieron un error en la primera, debieron ya resolverlo por completo y no esperar a seguir cometiendo un error tras otro que cada vez son más difíciles de levantar. Tengo que hacer una pequeña pausa. ¿Me esperan unos minutos y seguimos? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Me das el ok para mandar la pausa? Sí. Adelante. Adelante, pausa. No se vayan, ya seguimos. Hay mucho más aquí en la Batalla Tercera.
Segundo bloque del lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad, una noche muy intensa, muy agitada a partir de esto que hablábamos recién, ¿no? De esta noticia que se conoció, de esta donación por parte del presidente de la República, Yamandu Orsi, de su camioneta a la ANEP. De hecho, hay un montón de legisladores que ya están tuiteando, ¿no? Que están, bueno, generando repercusiones a partir de esta noticia. El senador Daniel Cagiani. No vi a Schifani. No, porque Schifani le pregunta a la inteligencia artificial. Ajá. ¿No lo vieron? Hizo un video haciendo esa estupidez, o sea, banalizando el tema. Le preguntó, ayer subí un video de él con el celular preguntándole, chat, ¿estuvo bien Orsi en hacer este video? Bueno. Para presentar una opinión autorizada. Claro, sí. Basada en su propio algoritmo, ¿no? Acá, ¿qué le iba a decir? Acá el senador Cagiani acaba de publicar en Twitter, ¿no? Bajo el título "No somos iguales", entonces, bueno, destaca precisamente este gesto del presidente de donar la camioneta a la ANEP, y allí también es donde, por lo que vi, de reojo, es donde se están parando hoy los legisladores del oficialismo, ¿no? De destacar este gesto del mandatario. Bueno, hay que ver qué cómo este impacto episodio hizo morir, por lo menos mediáticamente, las iniciativas de Cagiani y el MVP en el Parlamento, que venían en esta dirección de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Tema viáticos, el tema del retiro luego de terminar con el periodo de gobierno, ¿no? Es decir, y otra cuestión, estamos lejos del carnaval, ¿no? Pero estas cuestiones, este chiste fácil, popular, que se está construyendo en torno a la camioneta, el préstamo, etcétera, son de esas frases que quedan en el sentir popular y que terminan de alguna manera dando cuenta de estas cuestiones, ¿no? Es como el colchón de Sendik, es como pase a saludar de la calle. Claro. Y esto también se va a transformar en esa cosa popular, ¿no? De la camioneta de Orsi, que al momento de si lo prefiero o no lo prefiero, creo que los políticos no prefieren quedar pegados a este tipo de cuestiones. Bueno, es un buen punto ese, ¿no? Porque fíjense que nosotros estamos desde el fin de semana hablando de esto, con todos los problemas que tiene el país y las cosas importantes que tenemos en el país. El foco estuvo puesto acá, no solo nosotros, porque a veces culpan a los periodistas, uy, no tienen nada de qué hablar. Es el propio gobierno, es el propio presidente, son los propios legisladores del gobierno y de la oposición que están hablando de esto, ¿no? No es solo la prensa, pero digo, cuando hay un montón de temas importantes, el foco en las últimas horas de cuentas estuvo puesto ahí, la rendición de cuentas, además también. Yo creo que no se va a evitar la marca, ¿no? Que justamente, no sé cuántos cuplés en febrero van a tener camionetas o cosas por el estilo, pero vos fíjate que uno de los temas que comentábamos sobre la caída de la imagen de Orsi tiene que ver con cómo los propios frentistas, en fin, izquierdistas o lo que sea, cuestionan al gobierno. Y eso se vio en el carnaval. Claramente. Es decir, no le voy a echar la culpa al carnaval, porque vos fíjate que la imagen de Orsi cayó, creo que la medición anterior era de febrero, y la de febrero era similar a la caída previa que había sido en octubre, estoy hablando de equipos en este caso, sin recordar exactamente las cifras, había tenido una caída importante en octubre. La medición de febrero creo que no fue muy distinta, y ahora en esta que corresponde a abril o mayo, no sé qué, tiene otro escalón que se caracterizó porque quienes pasaron a opinar negativamente sobre el gobierno eran votantes de Orsi de la segunda vuelta. No digo que el carnaval haya influido. No, pero es verdad eso, que hubo murgas que le pegaron, ¿no? ¿Cómo no? Pegaron, sí, claro. ¿Cómo no? Y les está dando material para los guiones. No sé cuántos estarán en este mismo momento ya escribiendo algún cuplé, algunas estrofas de algún cuplé para que no se le vaya de la cabeza. Ajá. Bueno, ahí también un poco lo que hablábamos ayer, hay que ver qué pasa con este segundo semestre, ¿no? Cómo sigue el año, qué repercusiones puede tener, si esto se apaga o no, o si sigue. Pero vuelvo a lo mismo de esto, ¿no? De que es un tema que en las últimas horas estuvo presente. Y no solo por la prensa, sino que por parte del propio gobierno también. Lamentablemente tenemos que explicar los periodistas por qué hablamos de esto. Eso, ahí me das el pie también por eso mismo, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos de todos los temas, encaramos los temas que consideramos son importantes y te dicen, ¿y por qué hablas de no esto? hablaste no tenés de la moto de...? Claro, de la moto de la calle Pau, que hemos hablado de la moto de la calle Por eso, Pau. Pero no tenés ningún tema más importante de hablar que hablas de esto. Es porque el propio gobierno está hablando de esto, claro, porque es un supuesto. problema. Entonces, pero ahí hay un tema también, ¿no? Que es esto del relativismo. Es decir, un mismo hecho, no importa el hecho, sino quién lo cometió. Claro. ¿Está? Entonces,
ante un mismo hecho, depende si lo hizo el contrario o lo hizo alguien de correligionario, es la postura que yo tengo. Es muy relativo. Entonces, no hay una discusión de lo que está bien o está mal, sino quién lo hizo. Decime quién lo hizo y yo te voy a decir que voy a opinar sobre el mismo acontecimiento. Claro. Entonces, los frentamplistas que hoy se enojan porque no se hizo el mismo trato, está bien, es un planteo atendible y se puede discutir el rol de la prensa, la generación de agenda, etcétera, etcétera. Pero no se olviden del acontecimiento, del hecho, que es lo que importa. Claro. Bueno, se me terminó el tiempo. Ay, te dejé con la última ahí, levantando la mano. No, diciendo que en defensa del periodismo. Ah, qué bueno. Bueno. Qué bien, el periodismo, que en algún momento se lo llamó el cuarto poder, Ajá, que justamente es, bueno, no sé si se lo sigue llamando, para mí es una frase anticuada, pero bueno, cumple una función de contralor en la sociedad democrática. Obvio. El Ocupa el lugar que periodismo ocupan libre. los que tienen que hacer. Bueno, a veces hace cosas que los opositores, por ejemplo, no hacen, o que el Poder Judicial no hace, Claro, que son, sí. bueno, instancias de contralor en un sistema democrático. Si bien es cierto que hay medios con diferentes orientaciones y que pueden legítimamente, además, promover una visión propia y hasta partidaria, porque hay medios partidarios y está muy bien que haya, el periodismo ejerce una función de contralor. Sí, sí. Tiene que buscar trapitos sucios para sacarlos al sol. Esa es la función primordial del periodismo. Y contribuyen a la democracia. Claro. Cuestionar y controlar al poder. Ese es el Claro, objetivo, porque además. cuando te dijeron, como me dijeron a mí, ¿por qué no hablas de la moto de la calle? Yo la pregunta que le hago, ¿cómo te enteraste de la moto de la calle? Se enteró por el periodismo. Sí, y podríamos nombrar un Y montón de podríamos casos. nombrar una cantidad de casos. No, desde Astesiano, Penades, Por Cardama, Marcet, Todo. Sendic. Bueno, ahora lo que está pasando es la función del periodismo. Aparte, claro, a algunos les gusta, a otros no, dependiendo del color un poco de dónde te paras, como decía Jonathan. Qué linda defensa del periodismo, me voy contento hoy. Bien. Vos Somos decís- colegas. No, yo no digo que soy politólogo, vos no Claro, digas que no, sos no, periodista. tranquilo. Si Cada querés nos uno- llevamos cada bien, uno en su lugar. nos llevamos preciosos. Yo pensé que ya me iban a ascender. Yo no, le Vamos voy a hacer un asado y entonces eso, vemos. eso. Vamos a ver si hacemos la ceremonia de iniciación. Ah, Tenemos bueno, que hacer una me da un poco de ceremonia. miedo eso. ¿Puedo llevar escrita una nota? Sí, les Bueno. voy a hacer un asado, ¿está? Dale. Gracias a los tres. A ustedes los espero mañana a las 20. Que pasen bien, chao.